Tienen esa función y hay que hallar el dominio. ¿Ven bien entonces, chicos? Raíz cuadrada de menos x cuadrado más 4 sobre logaritmo, y el argumento es el valor absoluto de x menos 2 menos 1. Bueno, la pongo ahora. Recording in progress. Bien. Para hallar el dominio de esta función tenemos varias consideraciones. Tenemos que determinar en base a 3 puntos. Uno, la raíz. Otro, el logaritmo. Y otro, que el logaritmo está en el denominador. Entonces nosotros decimos, por raíz, ¿qué sabemos nosotros? Que el radicando menos x cuadrado más 4 puede ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que está. Entonces, fíjense, por eso puse tan alejado el signo menos, porque este signo menos no forma parte de x, sino que es como que ustedes tuviesen menos 1 por x cuadrado. ¿Estamos? Entonces, para evitarnos problemas de que hay que dar vueltas en sentido de desigualdad cuando el coeficiente de la variable es negativo, directamente voy a hacer así. Al 4 lo dejo acá y paso, entre comillas, x cuadrado. Muy bien, yo necesito saber el valor de x. Entonces, esta potencia la escribo como raíz. Todo perfecto. Recordemos que en el caso de raíces cuadradas, siempre tenemos en cuenta dos signos, positivo y negativo. Entonces, esto nos quedaría así. Más menos 2 mayor o igual a x. Bien. ¿Qué pasa ahí? Normalmente los alumnos se olvidan que hay dos signos. Entonces, solamente consideran el 2 positivo. Para evitar ese problema, ¿qué hacemos? Voy a dar vuelta a toda la expresión para que se vea bien. Tomamos el valor absoluto de x, ¿sí?, menor o igual a 2. ¿Sí? O sea, escribí esto, pero dado vuelta. Al escribir así en valor absoluto, estoy diciendo que x toma valores mayores o iguales a menos 2 y menores o iguales a 2. Eso por un lado. Ahora tenemos que analizar por logaritmo. ¿Qué pasa? El argumento, ¿cómo tiene que ser? El argumento, que es x menos 2 valor menos 1, debe ser positivo, es decir, mayor a 0. Entonces, resolvemos esto. Este 1 pasa sumando, entonces el valor absoluto de x menos 2 es mayor a 1. ¿Qué hacemos acá? Resolvemos aplicando propiedad de valor absoluto. En lo cual decimos que x menos 2 es mayor a 1 o x menos 2 es menor a menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seguimos? Despejamos. Entonces, x es mayor 1. ¿Sí? Este 2 pasa sumando. 1 más 2, 3. X es mayor a 3. O, acá este 2 pasa sumando. Menos 1 más 2, 1. O x es menor a 1. ¿Sí? Ahí tenemos la otra parte.
Ahora, muy bien. El argumento es mayor a 0, pero el denominador, ¿sí?, tiene que ser distinto de 0. Para que el denominador sea distinto de 0, ¿sí?, decimos, por cociente, el logaritmo de x menos 2 menos 1 tiene que ser distinto de 0. Para que un logaritmo me dé un valor distinto de 0, el argumento tiene que ser distinto ¿a quién? 101. Exactamente, distinto de 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo piensan ustedes que podríamos trabajar el argumento? ¿Cómo seguimos? Y haríamos la misma operación que estamos haciendo hasta entonces. Perfecto, muy bien. Fíjense, seguimos operando algebraicamente con los pasajes de término, entre comillas. X menos 2, este menos 1 pasa acá sumando. Va a ser distinto de 2. Entonces, para que sea distinto de 2, ¿sí?, ¿cómo procedo acá? ¿Cómo sigo? ¿Sí? Si yo quiero sacar el valor absoluto, ¿qué valores no tendría que tomar X para que este valor absoluto sea distinto de 2? ¿Se acuerdan? La formulita, las propiedades, mejor dicho, X, perdón. X menos 2 tiene que ser distinto de 2, o X menos 2 tiene que ser distinto de menos. ¿Sí? ¿Eso de dónde sale? De la definición de valor absoluto. Entonces, si pasa eso, si yo paso este 2 acá sumando, va a quedar que X es distinto de 4, o si paso este 2 sumando acá, X distinto de 0. ¿Estamos? Entonces, ahí están todas las consideraciones que yo debo tener. ¿Sí? Muy bien. Una vez que yo tengo todas esas consideraciones, tengo que hacer una intersección de todo eso. ¿Por qué razón una intersección? Porque el valor que vaya a tomar X tiene que servir simultáneamente para el numerador y para el denominador. Para el numerador y para el denominador. Entonces, lo voy a hacer acá en una recta numérica. Les recomiendo siempre, les pidan o no, hacer una recta numérica y marcar ahí todos los tramos. Fíjense, o hacen 3, como ustedes quieran, de menos 2 a 2. ¿Sí? Y acá, menos 2, acá tenemos 2. ¿Sí? De menos 2 a 2. ¿Qué me dice este otro? Que toma los valores mayores a 3 o menores a 1. No está acá. Entonces, son los menores a 1. O los mayores a 3. Está acá. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, tenemos que hacer intersección. Perfecto. X no puede tomar el valor 0. Y tampoco puede tomar el valor 4. 4 no me afecta porque digamos que 4 está acá y acá ya vimos que no hay intersección. La intersección está acá. O sea, entre el numerador y el denominador, la intersección está acá. ¿Sí? En ese intervalo, ¿a quién hay que descartar? Al 0. Exactamente. El 0 está acá. Entonces, va a ser ese pedacito y este otro. Es decir, que el dominio, lo pueden escribir así, va a ser el intervalo. Menos 2, 1, 1 abierto, ¿sí? Menos el 0. ¿Está? O si ustedes quieren, lo pueden escribir de menos 2 a 0, unión 0, 1. ¿Estamos? Y ahí quedaría. Pero, repito, son varias cosas que hay que considerar. ¿Por qué? Porque en el numerador hay una raíz, en el denominador hay un logaritmo. Entonces, no solo tengo que tener en cuenta el dominio de la raíz y el dominio del logaritmo, sino también tengo que tener en cuenta que es una fracción y que el denominador, ¿sí?, debe ser distinto de 0. Por eso yo puse acá, por raíz, analizando el dominio de la raíz, nada más llegué a esta conclusión. Por logaritmo natural, analizando el dominio del logaritmo, llegué a esto. Una vez que llegué a esa, digo, bueno, ahora, por cociente, fíjense que yo digo, por cociente, todo el logaritmo del valor absoluto de x menos 2 menos 1 debe ser distinto de 0. Para que un logaritmo me dé un valor distinto de 0, su argumento debe ser distinto de 1. ¿Por qué razón? Porque el logaritmo de 1 es el que me da 0. Entonces, distinto de 1. ¿Qué hice? Seguí trabajando algebraicamente. Este menos 1 pasó acá sumando, entonces me dio 2. ¿Qué pasa? Para que x menos 2, un valor absoluto, sea distinto de 2. ¿Sí? ¿Qué valores no debe tomar x? Bueno, entonces hago por propiedad de valor absoluto, x menos 2 es distinto de 2, o x menos 2 es distinto de menos 2. Este menos 2 pasa acá, con signo positivo, 2 más 2, 4, por eso x es distinto de 4. Este menos 2 pasa sumando, menos 2 más 2, 0, entonces x es distinto de 0. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el dominio? La intersección de todo. De todos estos fragmentos, por decirlo de alguna forma, o tramos que estoy obteniendo. ¿Sí? Acá está de menos 2 a 2 el dominio de la raíz. Lo que está arriba, los valores mayores a 3 o los valores menores a 1 serían de el logaritmo. Y una vez que yo hice la intersección, ¿a quiénes voy a descartar? A estos dos valores. 4 no me afecta porque está acá, pero si acá hubiese una intersección también lo tendría que sacar. Y la intersección está dada acá, en este intervalo. Entonces, como el 0 está acá, lo descarté. ¿Estamos? Recording stopped. Sí, profe. Sí. Recording in Tenemos progress. que hallar el límite de esta función. ¿Qué pasa? Hay una raíz. Entonces, por más que x tienda a un valor finito, que sea una indeterminación 0 sobre 0, el fini no puedo aplicar, al menos en el numerador. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos donde hay raíces?
multiplicamos y dividimos por el conjugado de la expresión que tiene raíz. Entonces, para no escribir de vuelta, al lado pongo lo que hago. ¿Cuál sería el conjugado? La misma expresión, pero cambia el signo de afuera. ¿Estamos? Como lo escribí arriba, lo escribo abajo. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que si multiplicábamos una expresión por su conjugado, ¿qué obteníamos? ¿Una qué? Diferencia de cuadrado era. Exactamente, una diferencia de cuadrado. Entonces, si es una diferencia de cuadrado, se va a la raíz, ¿sí? Y queda 2x más 10 menos ¿el cuánto? ¿Menos 2 o menos 16? ¿Cuánto es? ¿Qué es diferencia de Menos cuadrado? 16. Menos 16. Muy bien. Menos 16. ¿Sí? Acá queda x cuadrado menos 9 y acá sigue quedando raíz de 2x más 10 más 4. Igual. ¿Sí? ¿Qué hago acá? Opero algebraicamente en el numerador y tenemos 2x más 10 menos 16 quedaría 2x menos 6. ¿Puede ser? Y acá abajo quedaría x cuadrado menos 9 y acá raíz de 2x más 10 más 4. Igual. Sigue quedando 0 sobre 0. ¿Qué más podemos hacer? Acá arriba podemos sacar factor común 2. Y pensé que si yo saco factor común 2, queda x menos 3. ¿Sí? X menos 3. Y esto que está acá es una diferencia de cuadrados también. Entonces, límite con x que tiende a 3, 2 por x menos 3, y acá quedaría x menos 3 por x más 3, ¿sí? Por la raíz de 2x más 10 más 4. Igual. Entonces, este va con este, queda una expresión 2 en el numerador. Fíjense que ya salvé la indeterminación. Independientemente de cuánto del denominador, la indeterminación se salvó porque el numerador ya es distinto de 0. Pero necesito saber si en el denominador hay un 0 o un valor diferente de 0. Entonces, x más 3 por raíz cuadrada de 2x más 10 más 4. Igual. Aplico límite, límite de una constante, la misma constante. 3 más 3, 6, por 2 por 3, 6, 6 más 10, 16, raíz cuadrada de 16, 4, 4 más 4, 8. Y esto es igual a ¿cuánto? ¿1 sobre? 1 sobre 24. Exacto. Estamos, pero, como les dije, si bien acá, al dar una constante en el numerador, ya sé
que se salvó la indeterminación, necesito igual conocer el resultado del denominador, porque si el denominador es 0, el resultado del límite es infinito. Si es un valor distinto de 0, el resultado del límite es un valor finito, como fue en este caso. Recording stopped. Límite con x tendiendo a más infinito. Hace la aclaración por lo siguiente. Raíz cuadrada de x cuadrado más a por x menos x. Si x tendiese a menos infinito, este término va a ser positivo, ¿sí? Y si es positivo, no es un caso de indeterminación. ¿Está, chicos? Entonces, por eso aclara que es x tendiendo a más infinito. Entonces, la indeterminación que tenemos acá es infinito menos infinito. En este caso, y a las raíces, como nosotros siempre tenemos que quitar la raíz, multiplicamos y dividimos por el conjugado de la expresión que tiene raíz. Entonces, quedaría así. Raíz cuadrada de x cuadrada más a por x más x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más a por x más x igual. Límite con x que tiende a más infinito. Habíamos dicho que si a una expresión la multiplicamos por su conjugado, obtenemos una diferencia de cuadrado. Entonces desaparece la raíz menos y el otro término va a ser x cuadrado. Y aquí abajo queda raíz cuadrada de x cuadrado más a por x más x. Igual. ¿Qué podemos hacer? Cancelar estos términos, queda límite con x que tiende a más infinito de a por x, y acá es raíz cuadrada de x cuadrado más a por x más x. Igual. ¿Qué pasó? De una indeterminación infinito menos infinito que era originalmente, al hacer este procedimiento algebraico, llegué a otra indeterminación. Infinito sobre infinito. ¿Cómo salvamos este tipo de indeterminación? Dividiendo cada uno de los términos del numerador y del denominador por la variable de mayor potencia. En este caso particular, ¿cuál es la potencia más grande? ¿1 o 2? 1. 1. Muy bien. Entonces quedaría límite con x que tiende a más infinito a x sobre x raíz. Y acá va a ingresar como x cuadrado. ¿Por qué? Porque el índice de la raíz es 2, la potencia de x es 1, se multiplica la potencia con el índice. 1 por 2, 2. Entonces quedaría x cuadrado sobre x cuadrado más a por x sobre x cuadrado, todo eso raíz, más x sobre x. Igual. Simplifico, fíjense que arriba ya quedó una constante, entonces salvé la indeterminación, este se va con este con este y este con este. Entonces queda límite con x que tiene a más infinito, arriba queda a, y abajo queda 1 más a sobre x más 1. Aplico límite, límite de una constante es la misma constante y abajo de ahí. Cualquier número finito sobre infinito da 0. ¿Sí? Entonces, 1 más 0, 1. 3 cuadrado de 1 es 1. 1 más 1. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, yo quiero saber por qué se eliminó los x cuadrado
en el segundo paso, después Ok. aparecieran, Este es, en este paso, ajá, porque vos tenés x cuadrado que es positivo menos x cuadrado. Son términos con signos opuestos. sí. ¿Sí? Y después el exponente de la potencia, o sea, de la x que está dentro de la raíz, sería lo que dividimos para todos los componentes de la raíz. Claro, en realidad es así. Yo miro, la variable que está fuera de la raíz tiene potencia 1. La variable que está dentro tiene potencia 2. Pero no tenemos que dejarnos engañar por la potencia de las variables que están bajo la raíz. Por eso yo les había enseñado un truquito a ustedes para que se den cuenta cuál es la potencia más grande en realidad. No es 2, es como dijo el compañero de ustedes, la potencia más grande es 1. Entonces, divido todo por x a la 1. Lo que pasa es que esa x, ¿sí? Yo hice esto, en realidad, 1 sobre x por raíz, y acá tenemos x cuadrado más a por x. Esto tiene que ingresar a la raíz. Entonces, para que esto ingrese a la raíz, se multiplica la potencia que tiene la variable, que en este caso es 1, con el índice de la raíz, que es 2. Por eso es que ingresa como x cuadrado. ¿Estamos? Pero no es que yo al numerador lo dividí por x y al denominador por x cuadrado. No. Dividí tanto numerador y denominador por x. Nada más que esa x ingresó a la raíz y cuando ingresa a la raíz debo multiplicar índice de la raíz con la potencia de la variable. 1 por 2, 2, por eso ingresó x cuadrado. ¿Estamos? Profe, y si no hacemos eso de multiplicarle, digamos, por el de la raíz, va a dar el mismo resultado, pero vamos a tener más pasos nada más. Y lo que pasa es que si ustedes lo dejan así, sin que ingrese a la raíz, ¿cómo simplifican las variables que están acá? Porque la raíz no es distributiva para la suma y la resta. Lo que ustedes podrían hacer, ahí sí, otra forma de resolver, pero vamos a ver cuánto les lleva, es sacar factor común x de acá. Entonces ustedes tienen 1 sobre x por. Sacan factor común x, entonces les queda x más a. ¿Sí? Luego, acá como hay una multiplicación, sí, pueden tranquilamente. Profe, ¿y dónde está el 1 sobre x? O sea, yo quiero saber qué x ocupó para que ingrese a la raíz, porque la del denominador está sumando, no es distributiva, o sea, no. Y Y chicos, después usted la colocó aparte. si yo divido esto por x, es lo mismo que yo escriba 1 sobre x por todo lo que está ahí, porque 1 es el neutro. En la multiplicación y la división. Y esa x, profe, que usted ocupa para dividir, ¿de dónde sale? Es el truco que usamos, el procedimiento algebraico o el artificio matemático que usamos para salvar la indeterminación infinito sobre infinito. Para mantener la igualdad, dividimos ambos miembros por la variable de mayor potencia. Así se salvan las indeterminaciones infinito sobre infinito. Y una vez que yo divido a ambos miembros, ¿sí?, por la variable de mayor potencia, es cuando empiezo a operar en forma más fina para poder quitar las raíces. Para poder quitar las variables, no las raíces. Lo que yo les decía es que si ustedes no quieren introducir la variable, pueden hacer esto. Entonces, acá sí la raíz es distributiva. Y les va a quedar 1 sobre x por raíz de x por raíz de x más a. Y ahí sí es más fácil.
Porque al simplificar esto con esto, les quedaría 1 sobre raíz de x por raíz de x más a. Y por propiedades de las raíces, puedo poner todo bajo la misma raíz. X más a sobre x. Y llego exactamente al mismo resultado. Todas estas propiedades que están acá, yo se las pasé. Recording Y stopped. la Recording in progress. ¿Por qué me queda una diferencia de cuadrados? Si yo no recuerdo que este es un caso de factoreo, donde al multiplicar una expresión por su conjugado queda una diferencia de cuadrados, no hay problema. Aplico propiedad distributiva acá. Entonces, quedaría así. Límites con x que tiende a más infinito. Este por este. Entonces queda raíz cuadrada de x cuadrado más a por x al cuadrado, ¿sí? Es este por este. Luego, esta raíz por esta x. Signo más por más. Más. Raíz cuadrada de x cuadrado más a por x por x. ¿Sí? Luego, esta x con esta raíz menos por más, menos. X por raíz de x cuadrado más a por x. ¿Sí? Luego, x por x, menos por más menos, menos x cuadrado. Igual. Abajo queda como está. Más. Entonces, fíjense bien. Raíz cuadrada con este 2. ¿Yo qué hago? Lo simplifico. ¿Sí? Cuando el índice coincide con la potencia, simplificamos. ¿Estamos? Entonces, ahí desapareció, entre comillas, la raíz. Luego, queda x cuadrado más a por x. Este término es igual a este otro, pero tienen signos opuestos. Este tiene positivo, este tiene negativo. ¿Lo ven? Son igualitos. Entonces, este se cancela con este. ¿Y qué quedó? Menos x cuadrado. ¿Estamos? Y abajo queda raíz cuadrada de x cuadrado más a por x más x. Igual. Este se cancela con este, porque son iguales, pero los signos opuestos. Entonces queda límite con x que tiende a más infinito. Sobre, perdón, de ax sobre raíz cuadrada de x cuadrado más a por x más x. Igual. Acá, como les decía, tengo que dividir cada uno de los términos del numerador y cada uno de los términos del denominador por la variable de mayor potencia. La variable de mayor potencia o la potencia más grande de la variable es 1, no 2, porque este 2 está dentro de la raíz. Entonces, quedaría algo así. Límite con x que tiene más infinito a x sobre x. Y divido justamente cada uno de los términos del numerador y denominador para mantener la igualdad. Entonces, acá queda raíz de x cuadrado a x sobre x más x sobre x. ¿Sí? Entonces, este con este, ¿y qué pasa acá? Bueno, ahí podemos hacer lo siguiente. Lo voy a poner acá. Y acá vamos a poner directamente el resultado. Fíjense, voy a sacar este pedacito. Como cálculo auxiliar. Entonces, hay varias cosas que yo puedo hacer. ¿Sí? Varios procedimientos al trabajo. Uno, como yo les dije,
lo puedo escribir así. 1 sobre x por la raíz. No modifica, porque 1 es el neutro. Entonces, si yo hago 1 por esto, queda la raíz nada más sobre esto. Luego, puedo sacar factor común x acá. Sería x más a. Igual. Como estoy multiplicando, la raíz es distributiva para la multiplicación y la división. Entonces quedaría 1 sobre x por raíz de x por raíz de x más a igual. ¿Sí? Esta x la puedo simplificar con esta. ¿Por qué? ¿Cómo simplificaría, mejor dicho? Si las bases son iguales y estoy dividiendo, las potencias se restan. Entonces, esto, recuerden que es lo mismo que ustedes escriban x a la 1/2 por la raíz cuadrada de x más a. Entonces, 1/2 menos 1 y queda menos 1/2. Como la potencia es negativa, va al denominador. Entonces, simplifico, ¿sí? Acá queda 1/2 y quedaría así. 1 sobre raíz cuadrada de x por raíz de x más a. Como les dije, 1 es el neutro. Podemos escribir esto sobre esto. Y hay otra propiedad, como la raíz es distributiva para la multiplicación y la división, hay otra propiedad que me dice que si las raíces son iguales, estoy dividiendo, etcétera, etcétera, puedo poner todo bajo la misma raíz. Entonces, esto quedaría x más a sobre x. ¿Estamos? Y al hacer, no sé si se alcanza a ver ahí porque estamos chiquititos. X más a sobre x, distribuimos las x y quedaría exactamente como quedó antes. Es decir, esto quedaría así. Raíz de x sobre x más a sobre x. ¿Sí? Más x sobre x. Entonces, esto es igual a cuánto. Se simplifica esta, ¿sí? Se simplifica esta, se simplifican acá lo mismo, se simplifica esta. ¿Sí? Vamos a hacerlo así para no confundir. Entonces, arriba queda a, acá queda 1, y acá ¿cuánto queda? ¿Sí? Esto primero. La raíz de 1 más a sobre x. A sobre infinito 0, 1 más 0, 1. ¿Ya? Y llegamos exactamente al resultado anterior. A sobre x. ¿Se entendió ahí un poquito más? ¿Sí o no? Profe, le consulto, disculpe, ¿por qué quedaba 1 ahí al final? En la raíz quedaba como 1. Ahí ya vuelvo a explicar. Recording Déjenme stopped. sacarlo un poco, no sé si... Progress. Esto es parte del ejercicio, ¿sí? ¿Cómo podemos proceder aquí? Una de las formas, yo les había dicho, es introducir el factor a la raíz. Si se introduce el factor, a la raíz, se multiplica la potencia, esto tiene potencia 1, con el índice. Entonces entra así. X cuadrado, y ahí
puedo distribuir el denominador y simplificar. Entonces queda raíz de 1 más a sobre x. Si x es infinito, este término se hace 0. 1 más 0, 1, y raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Estamos? Entonces, por eso es que queda 1 en el denominador, ¿sí? Más 1 del otro término. Otra forma de trabajar esto es 1 sobre x por saco factor común x, quedaría x más a. La raíz es distributiva para multiplicación y división, entonces queda así. Puedo simplificar este con este. ¿Por qué puedo simplificar? Porque 1 sobre x, 1 sobre x por raíz de x es lo mismo que escriba 1 sobre x por x a la 1 media. Como uno es neutro, yo puedo poner x a la 1 medio sobre x. Las bases son iguales. Estoy dividiendo, las potencias se restan. Entonces, 1 medio menos 1, resultado menos 1 medio. Entonces, esto es igual a x a la menos 1 medio. Como la potencia es negativa, esto lo puedo escribir así, a la 1 medio. ¿Estamos? Y toda potencia se puede expresar como raíz, entonces queda así. ¿Estamos? Por eso es que, si yo hago esto, queda así. Por raíz de x más. ¿Sí? Voy a escribir esto aquí para optimizar el espacio. Muy bien, seguimos aplicando propiedades. Uno dijimos que es el neutro, entonces puedo escribir raíz de x más a sobre raíz de x. ¿Qué pasa? Tanto numerador como denominador tienen la misma raíz. Si tienen la misma raíz y yo sé que la raíz es distributiva tanto para la multiplicación como para la división, puedo hacer esto. X más a sobre x. Poner todo bajo la misma raíz. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Distribuir el denominador. Quedaría x sobre x más a sobre x. Ahora sí, simplifico. Y esto que hace este ejercicio. Está en otro orden que uno lo ve y medio ya se asusta. Pero 4 son infinitos, tiende a ser 1 menos 0, 1. 1,5 por infinito, infinito, infinito menos 1, infinito. O sea que esto es una indeterminación 1 a la infinito. ¿Sí? Si la indeterminación es 1 a la infinito, tenemos que hacer la comparación con el número e. Entonces, vamos a escribirla un poquito más lindo, más linda esta expresión, y quedaría así. 1 menos 4 sobre 2x, perdón, 2x más 3 elevado a 3 medios de x, que sería 1,5, menos 1, igual. Ahí está más ordenadito. Bien. ¿Cómo resolvemos? Vamos a hacer un cambio de variable.
Es decir, que 1 sobre n sobre t o la letra que ustedes quieran va a ser igual a menos 4 sobre 2x más 3. Entonces, n pasa multiplicando el 4, 2x más 3 acá, menos, perdón, igual a menos 4n. Despejo x de acá, quedaría 2x es igual a menos 4n menos 3. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos 3. Es decir que x es igual, simplifico, a menos 2n menos 3. ¿Sí? Con eso, entonces, yo digo que esto es igual al límite con n que tiene infinito de 1 a este término con su signo y todo, yo lo llamé 1 sobre n, 3 medios por, ¿cuánto vale x? Menos 2n menos 3. Igual. ¿Qué tengo que hacer? Arreglar un poquito el numerador, perdón, la potencia. Entonces, hay límite con n que tiene infinito de 1 más 1. Profe, disculpe, Sí, ¿no le faltaría el -1 ahí en el exponente, sí, la parte de claro. arriba? Muchas gracias. Sí, sí, ahí está, gracias. Me quedaría, si hago propiedad distributiva, menos 6, perdón, menos 3n, ¿sí? Menos 9, menos 1. Igual. Límite con n que tiene infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la menos 3n menos 10. ¿Qué es lo único que me interesa? En este caso, el coeficiente de la variable. El coeficiente de la variable es menos 3, entonces el resultado es e a la menos 3. O lo que es lo mismo, 1 sobre e al 3. Y ahí termina. ¿Qué pasa con este? No me interesa. Si yo lo hubiese terminado acá el ejercicio, también está bien. Porque lo único que me interesa es conocer el coeficiente de la variable. ¿Estamos? Fíjense que acá, yo cuando hice el cambio de variable, a este término lo escribí acá con su signo. Esa es una forma. Otra forma de hacerlo es directamente 1 más 4 sobre, y pongo el signo menos acá. Pero no tiene mucho sentido porque no va a cambiar tanto, ¿sí? Lo que Profe, se suele disculpe, hacer- Sí, ¿por qué ahí cuando hizo la comparación con el número e, por qué el 3 no quedó, o sea, sacó el denominador del 3? No sé si me explico. hice propiedad distributiva y simplifiqué. Claro, pero ¿y el 3? El denominador del 3. ¿El 2? Claro, profe, Menos 3 Ya. sobre 3 2 medios sería, por digamos. menos 3 sería 4,5, ¿o no? Por ¿O está 3 medios por menos 2, 3 por menos 1 es igual a menos 3. Ah, claro, acá, pero con el 2, tienes razón. No, Ahí me olvidé. Sí, 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 tienes razón. acá a la izquierda, profe. A la Sí. izquierda, cuando hizo. O sea, en la X le faltó Acá, el ahí, profe. denominador 0,2. Porque la profe tiene hambre. Está pensando en los pastelitos y no se dio cuenta. Así que gracias por la observación que me hicieron. Por eso. Bueno, la profe está distraída. Tiene hambre.
Vamos a modificar esto. Entonces, les queda que x es igual a menos 2n menos 3 medios. Tienen razón, ¿sí? Entonces, menos 3 medios. Acá. Ahora sí. Entonces, esto les queda menos 3 y 3 por 3, 9, 2 por 2, 4. Menos 1. ¿Sí? Igual. ¿Cuánto quedaría? Menos 3n menos menos 9 cuartos menos 1. Menos 9 menos Menos 4. 13 cuartos. Exactamente. Y el resultado sigue siendo el número de elevado a menos 3, que es igual a 1 sobre E amplio. ¿Estamos? Es decir, está bien la explicación que me hicieron, tienen razón, pero en este caso particular no afectó el resultado final. ¿Por qué razón? Porque como habíamos visto en clases anteriores, no me interesa los otros términos que vaya a tener la potencia, porque al aplicar las propiedades del límite, las propiedades de las potencias, etcétera, va a seguir dando 1. 1 por e a la menos 3. Y como 1 es el neutro en la multiplicación y en la división, entonces el resultado sigue siendo e a la menos 3. ¿Estamos? Profe, Recording y stopped. si nosotros cometemos, Dada la distracción y el despiste de la profesora, explico otra forma. En este caso, 1 menos 4 sobre 2x más 3, fíjense que cuando hice el cambio de variable acá, tomé todo este término con el signo. También podemos hacer así. 1 más 1 sobre 2x más 3 sobre menos 4. Es decir, al numerador con el signo lo paso como denominador del denominador. Sigue siendo una expresión, no cambia. Sí, son expresiones equivalentes, pero numéricamente no cambian. Entonces, cuando hago el cambio de variable, ¿qué digo yo? Que n va a ser igual a ¿quién? A 2x más 3 sobre menos 4. ¿Sí? No hago ya el cambio de variable de 1 sobre n. Directamente n. Todo esto que está acá, llamo n. Entonces, menos 4n menos 3 sobre 2 va a ser x. ¿Sí? Y llego exactamente al mismo resultado que acá. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. ¿podría volver a explicar cómo llegó a ese a la menos 3? ¿A este? Sí. Bien. Una vez que yo hice el cambio de variable, acá esta x la reemplazo por esto, que está acá. ¿Sí? Aplico propiedad distributiva, que acá me combina n. Aplico propiedad distributiva y llegué a este resultado, ¿sí? En la potencia. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué llegué a menos 3n? Porque yo hago 3 medios por menos 2n. ¿Sí? Menos 3 medios. Al hacer propiedad distributiva queda 3 medios por menos 2 menos 9 cuartos. Este se va con este y quedaría menos 3n menos 9 cuartos. ¿Sí? Hasta ahí está. ¿Me sigue la alumna? Sí, profe.
Bien, entonces, esto es lo que me interesa, menos 3n. ¿Por qué razón? Por una de las propiedades de la potencia que a continuación se las voy a explicar. Recording stopped. ¿Saco foto? Recording in Había progress. quedado así. 1 más 1 sobre n elevado a la menos 3n menos 13 cuartos. Bien. ¿Por qué queda menos 3? Queda la menos 3. En la potencia estoy, hay una suma. ¿Es una suma o una resta? Como ustedes lo quieran ver, la propiedad que se aplica es equivalente para uno y para la otra. Entonces, si las potencias se suman, porque yo lo puedo escribir acá, así, entonces digo, estoy sumando, ¿sí? Las bases se repiten. Es decir,